Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Carlo Terán. Hoy vamos a estar acompañados por Ana Préstamo de White Paper, que también es nuestro brand de Proyecto 1954, es White Paper. Y Emilio Cadena, director general de Prodensa, también nos acompaña. Hoy vamos a extrañar mucho a nuestro querido Enrique Perret, pero traemos un tema, creo que bastante interesante, hoy vamos a hablar sobre el tema de las exportaciones y tenemos muchos datos y también mucho conocimiento de parte de Emilio Cadena sobre el tema de las exportaciones de México, de Estados Unidos y cómo están cambiando las cadenas de suministro. Pero antes que nada, les quiero dar la bienvenida a los dos. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por invitarme de nuevo. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo andas? Todo bien, te extrañamos la vez pasada, además porque es más, te voy a decir una cosa, mi papá me dijo, oye, ¿y tú y Emilio por qué como que siempre tienen un punto de vista diferente? Le dije, no lo tenemos diferente, nomás a veces vemos el mundo de otro ángulo, ¿no? Pero Ese, bueno, ese es el chiste, ¿no? Qué aburrido que fuera todo, nada más de un color, porque no es de un color, ¿no? exactamente, Es un mundo de grises y de diferentes shades of gray, ¿no? exactamente. Y decía Charlie Munger mucho que cuando tú tienes que dar una opinión, también tienes que pensar en el punto contrario antes de dar tu opinión para asegurarte que estás viendo muchos ángulos, no nomás el tuyo, ¿no? Entonces, creo que es muy sano que tengamos a veces estos puntos de vista diferentes y que tengamos a Ana con estos datos. Pero bueno, a ver, antes de entrar al tema, ahorita, antes de que empezamos a grabar, estamos platicando de cómo ha habido un poco de pushback al tema de los data centers en general, ¿no? Frente en Estados Sí. Unidos hay un par de regiones que han tenido bastante pushback. Y a ver, Emilio, creo que tú traes varios puntos de vista de esto. ¿Por qué no arrancamos con eso? Bueno, a ver, yo creo que en general los proyectos en el mundo eh, tienen que ser más astutos para engancharse como con la comunidad a la que van a ir a instalarse. Yo creo que la versión de we're gonna provide jobs, empleo, inversión, no es suficiente el día de hoy, particularmente en países pues cada vez más sofisticados como México, como Estados Unidos sin duda, eh, y yo creo que eso es lo primero, ¿no? Necesitas entender el impacto, y todos los proyectos tienen impacto ambiental, no hay tal cosa como que no lo tuviera, todo. Eh, y todas las personas tenemos impacto ambiental, pero creo que ahora parte de los planes que nosotros hacemos, inclusive, como tú sabes, Carlos, parte de nuestro negocio en Prodensa es ayudarle a las empresas a hacer su estrategia de aterrizaje y cada vez más el impacto a la comunidad y el engagement con los diferentes actores, con estos famosos stakeholders, eh, y cuál es la propuesta de valor de ese proyecto para esos stakeholders, que a veces no son tus propios empleados, ese es el más fácil, es más importante. Y yo creo que en la velocidad de los data centers y del AI en Estados Unidos, que por cierto es muy relevante con respecto a los números que sacó Ana, pues a Sí. veces en la velocidad atropellas cosas y creo que se ha descuidado el tema. Y luego cuando esto se vuelve un interés político, entonces empiezan también los intereses políticos a influir, la información falsa, eh, y creo que yo ya sé que me vas a pedir al final una recomendación de algo que oír o algo que ver. Creo que el podcast del New York Times de Ezra que ayer fue, porque no sé qué día estamos grabando ayer, fue el día 6 de agosto, que habla precisamente de los data centers en Estados Unidos y del fenómeno político, curiosamente, que une a algunos republicanos y demócratas este tema, que me parece interesantísimo, qué sí está pasando, qué no está pasando, las diferentes opiniones de su invitada también, que me gustó mucho porque se ha metido al tema, ¿no? Me parece súper relevante, A porque ver, todos estamos en el hype del AI y del desarrollo que eso trae, ¿no? Claro. sí, digo, está bien interesante el punto porque justamente este año que tuvimos la oportunidad de ir al Milken Institute, creo que lo platicamos de que hubo un panel que estuvo Emanuel, Rahm Emanuel, que era el mayor de Chicago, ¿no? Y que estuvo con Barack Obama, el Chief of Staff, y también el gobernador Yopkin, que venía de Carlisle y luego fue el gobernador de Virginia. Y cómo Virginia se fue republicano-demócrata, si bien recuerdo, y mucho tuvo que ver por el tema de los data centers, ¿no? Porque hay varias ciudades que están prohibiendo los data centers. Pero este fenómeno creo que no nomás está pasando
en un contexto regulatorio o en un contexto de comunidad. También está pasando en los campus. Y a ver, Ana, aquí te voy a pasar la palabra a esto, pero inclusive este año varios de los commencement speeches, que es cuando la gente se gradúa y traen un Sí, ponente muy importante o con una figura, puede ser pública o de empresa o actor, a platicar. Ha habido un par de los directores generales de Silicon Valley que se salen, ¿no? ¿Cuál fue tu sentimiento? Porque el año pasado o antepasado estabas en sí, Notre Dame estudiando. ¿Cómo se sí. vivía esto en el campus? Mira, la verdad es que yo me gradué en mayo, entonces, este mayo, pero Notre Dame es una universidad, uno, muy católica y dos, esto se presta a que la gente de la universidad valore las mismas cosas, entonces, este, compartimos valores, entonces es menos controversial, tenemos speakers menos controversiales también, o si son controversiales, la universidad no los toma a mal. Este año fue Sister Rafaela, que es como la mano derecha del Papa Leo ahorita. Entonces, la verdad, su speech se centró mucho en que estamos enfrentando una era of AI y no debemos de perder kindness y todo. Entonces, no fue un speech muy controversial, pero claro, te pones a ver otras universidades quizás un poco más liberales y al momento que mencionan AI, se paran los alumnos y se van, porque es algo que la verdad es, causa mucha inseguridad en cuanto a dónde voy a trabajar, qué trabajos, para qué estudié una carrera de computer science y todo lo va a poder hacer el AI. Sí he visto esto, la verdad, desde mi perspectiva, siempre hay que escuchar y siempre hay que estar abiertos al progreso, porque de lo contrario te quedas atrás y la verdad, no porque tú no estés de acuerdo con que AI va a reemplazar muchos trabajos, significa que ya no va a pasar. Entonces, entre más abiertos, entre más movidos estemos y willing a hacer lo que está en nuestras manos para hacernos, no sé, versátiles en este mundo nuevo, mejor nos irá. Y en cuanto a agarrarlo como controversia, siento que no funciona mucho en mayoría de los casos. Pobre Ana, pero ya sabes que yo luego, a mí me emociona que se salgan los alumnos, me emociona, porque creo que cuando tú eres joven, te toca eso, te toca el riesgo, te toca la protesta. Eso es por eso la universidad tan importante, es un momento de descubrir quién eres. Y creo que los jóvenes han sido los únicos que se le han puesto en contra al Big Tech y a estos oligopolios tecnológicos. Yo creo que tenemos que hablarlo, hay que decirlo, existen y tiene sus problemas. Evidentemente tiene todo este lado bueno, lo de AI, lo que está pasando, la tecnología, el internet, etcétera. Pero también tiene su dark side. Y Sí, yo creo que es imposible que no escuchemos el riesgo, y se habla mucho en el podcast, por eso que entiendo que es del New York Times y que va a ser más hacia el lado liberal, evidentemente conecto un poco más con eso yo, pero eh, que tenemos que hacer algo al respecto. Mucha de la conversación no es la prohibición, es la moratoria, ¿sí? Oye, a ver, vamos a ponernos de acuerdo qué va a pasar con esto que no sabemos de qué se trata. Muchísima gente, inclusive del Big Tech, diciendo, no sabemos dónde va a parar, claro. esta superinteligencia. Y claro, lo que pasa es que luego lo pones en el contexto global y Estados Unidos diciendo, pues sí, pero ¿y si los chinos no ponen moratoria? ¿Y si los chinos se van a toda velocidad y nos ganan la carrera? Pero mientras tanto, creo que la humanidad va a quedar un poco in the middle of the race, ¿no? Yo soy súper optimista, yo soy eh, un creyente de los seres humanos y de que aún y cuando cometemos muchos errores a través del tiempo, yo creo que el mundo está mejor hoy y creo que el mundo va a estar mejor mañana. Yo no soy apocalíptico, no creo que terminemos el Mad Max, pero precisamente porque los jóvenes están saliendo de los speeches de los Big Techs. Entiendo que dices, hay dos lados a la inteligencia artificial, uno, el ser positivo y ignorar el negativo, y otro, el protestar y salirte. Para mí que puedes estar no de acuerdo con lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, pero igual a que cuando estás teniendo una plática y alguien dice algo que no te parece, no te volteas y te vas, te quedas, escuchas, aprendes y luego formas tu opinión y en base a la opinión que formes, ya más fundamentadamente empiezas a decir tu lado. Pero a mí se me hace una falta de respeto pararte e irte porque no estás de acuerdo con algo que
no porque tú no estés de acuerdo, el mundo lo va a parar de hacer. O sea, hay dos O distintas sea, maneras de sí, explicarlo. tienes razón, pero qué bueno que pasó. Tienes razón, porque el mundo a veces no cambia y hay que ir a la historia, al tema del voto de las mujeres. No cambió por el diálogo y el respeto, ¿eh? O el tema de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. No cambió por el diálogo y el respeto, porque tenía mucho sentido, pues todos somos los mismos, ¿por qué no vas a votar tú? Sí. Pero eh, me parece que en la teoría sí sería, ojalá que llegáramos a ese mundo de utopía que tú estás poniendo, pero no creo que estemos ahí, y mucho menos en el tema de AI, porque son muy poquitos, hay muy poca información. Inclusive nosotros, tú, Carlos, que eres estudiado en el tema y que eres un lector obsesivo, porque me consta que todos los libros que tienes atrás no son de show, te los echas todos, este, necesitamos poner el dedo en la llaga del tema de AI. Y O sea, entonces me parece bien. es muy curioso lo que dices, porque justamente el tema de los jóvenes, o sea, saqué un libro que ahorita vi que es Inside the Plex, ¿no? Que es la historia de cuando empieza Google, es un libro de 10, 15 años. Pero ellos en su momento fueron los jóvenes rebeldes que querían tumbar a los incumbents, ¿no? Musk terminó siendo el joven rebelde, Bezos terminó siendo el joven rebelde, Zuckerberg el joven rebelde, ¿no? Pero lo curioso es que ahora ellos están en la posición de que los estudiantes reclaman contra ellos, ¿no? Justamente en la entrevista del Economist que te platicaba, Emilio, que le hace el Economist a Musk, le preguntan, ¿no? Buenísimo, Pues está muy buena, ¿no? Por muchos muy ángulos, buena. pero podemos estar en mi caso, podemos estar toda la hora platicando de la entrevista. Pero a él mismo le preguntan y él dice, it's going to be a bumpy road, ¿no? O sea, va a haber baches y no sé cómo va a acabar la historia, pero creo que va a acabar bien. Entonces, ciertamente, creo que hay demasiadas cosas muy buenas, hay demasiados riesgos, pero lo más interesante es que hay muchas cosas que no sabemos cómo va a terminar y eso puede generar nerviosismo en la población en general. Pero vámonos al tema, porque nos podemos quedar toda la hora aquí. A ver, hoy venimos a hablar del tema, bueno, antes de pasar a eso, el episodio 1 que hicimos en Proyecto 1954 por White Paper, le entramos al tema de la inteligencia artificial y los data centers o los centros de datos, ¿no? Y hoy vamos a platicar también cómo México, ha habido datos recientes que han sacado que México está participando en ese crecimiento. Eh, pero antes de entrar a los datos, a ver, Emilio, no te hemos presentado como qué haces tú en tu día a día, ¿no? Porque creo que en este podcast en especial y en algunos otros, tú eres el experto en la mesa. Entonces, platícanos un poco qué haces, qué hace Prudencia y qué hace un shelter o qué tipos de servicios ofrecen, ¿no? Sí, bueno, a ver, el Shelter es un modelo de soft landing que nace en México hace 40 años, donde cuando México tiene la apertura, y es un modelo que no inventamos nosotros, hay debates dónde se inventó, si en Juárez o en Laredo o en Reynosa o en Nogales, pero cuando México se abre al mundo y empiezan a venir inversiones de manufactura a México, a la frontera, el americano necesitaba un socio mexicano, un socio que le dijera cómo se navega a México, cómo se conoce a la gente en México, cómo son las leyes mexicanas, cómo se recluta personal en México. eh, y entonces así nacemos el esquema de Shelter, que es un albergue tal cual. Entonces, que está estipulado en la ley, en el IMEX, hay un IMEX de albergue y está estipulado en la ley de impuestos sobre la renta, cómo pagamos impuestos sobre la renta, pero es lo más cercano que tenemos en México a lo que hicieron los chinos de estas sociedades entre mexicanos y americanos para colaborar en el arranque eficiente y cumplido de operaciones de manufactura en México. Entonces, el Shelter lo que hace es que pone su infraestructura, pone sus entidades legales para asociarse con ese extranjero, importar la maquinaria de equipo o comprar maquinaria de equipo en México, importar materia prima o comprar materia prima en México, que cada vez pasa más, y utilizando su conocimiento técnico, hacer un arranque muy rápido de esas operaciones de manufactura en México. Entonces, ese es el modelo de Shelter. Así nacimos nosotros como una empresa de Shelter, como la primera empresa de Shelter en Monterrey, cuando se mueve la maquiladora de aquel momento, porque es el nombre correcto para llamarla de aquel momento, y se abre, se cambia la ley y pueden empezar a venir las empresas a incorporarse en el resto del país. Entonces, Armando Charles, nuestro fundador,
dice, oye, ¿por qué no en Monterrey? Monterrey tiene cultura industrial, no tenía muchos parques industriales, pero bueno, pues vamos a construirlos. Y había muy buenas universidades, hay muy buenas universidades, entonces así nacimos en Prodensa y luego fuimos diversificando nuestro modelo de negocio para no solamente hacer shelter, porque no todas las empresas quieren estar en shelter, menos el día de hoy, aunque sigue siendo un modelo muy atractivo y muy eficiente y muy rápido para arrancar, pero hay alguna empresa que puede decir, yo no necesito ese albergue, yo me siento cómodo con México, o yo ya tengo operaciones en México y quiero hacer expansiones, y entonces nos hemos convertido en una solución integral de servicios alrededor de la industria manufacturera de exportación en México. Entonces todo el día cruzamos camiones, exportamos, buscamos proveedores en México y si no en otros lados del mundo, contratamos gente, nos relacionamos con el gobierno, sacamos permisos, y al final de cuentas nuestro objetivo es hacer que la producción en México sea cada vez más productiva, más Y eficiente, ¿no? y creo que lo curioso del modelo es, porque hoy vamos a platicar también del rol de Asia en cómo está cambiando todo el tema de las exportaciones e importaciones de esos mismos países de México y de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, ¿estás vendiendo México o la zona del USMCA? ¿Estás vendiendo la estructura de costos, las cadenas de suministro? ¿Entiendes bien todos estos componentes? Sí. Y por eso creo que el episodio va a ser bastante especial tus comentarios. A ver, Ana. Gracias. Perdón, un comentario que haces que me parece que es muy relevante para nosotros y para mis colegas con los que competimos, y para todo el ecosistema, yo incluiría ahí los parques industriales. Somos también el sector más activo en promover la inversión extranjera directa en México. Ese es un valor importantísimo nuestro y de mis colegas, y somos los que estamos invirtiendo, tú lo sabes, acabamos de estar en Londres en el Air Show y luego en Alemania y luego en la Semana de Manufactura de Chicago y así estamos contando la historia de esta cara positiva de México, que es la cara que se demuestra con los números que Ana nos ha ayudado a sacar. Sí, bueno, voy a empezar. Este podcast va a ser enfocado en números de los reportes semestrales de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, tanto como México al mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, son muchos números, en verdad unos bastante complejos, pero todos los números cuentan una historia y más o menos la historia que yo descifré de los números que tengo es que México está creciendo, sí, pero no es razón de ignorar todo lo que está pasando en el resto del mundo y contextualizar, uno, en qué área estamos creciendo y dos, qué otros países están creciendo en esta área que, este, están bajando a México de antes de siempre ser el número 2 en superávit con Estados Unidos, ahora es el número 3. Entonces, en un too long didn't read, México estamos creciendo, sí, especialmente en maquinaria y servidores para la inteligencia artificial, pero Asia está creciendo mucho más rápido. Y ahora empezamos primero con un contexto histórico, entre 2016 y 2025 nuestras exportaciones han crecido un 78%, ¿verdad? Mientras que nuestras importaciones han aumentado 72%, ambas alcanzan prácticamente el mismo nivel en el 2025, pero es importante ahora profundizar en qué específicamente de nuestras exportaciones e importaciones crece y para eso hacemos un como zooming a los resultados del primer semestre en cuanto a exportaciones, importaciones y la balanza comercial. Este, y entonces aquí vemos que en este primer semestre de 2026, México exportó 24.6% más que el año anterior y en importaciones crecimos un 22%. Registramos hasta ahora un superávit comercial de 9.857 millones, comparado a hace un año un superávit de 1.433 millones. Esto es, sí, bastante, casi 7 veces mayor a lo que Pues, se registró hace un año. yo creo que hay que poner en contexto, Sí, 24% de crecimiento del semestre. O sea, es una locura. Sí. Eh, Como que, sobre todo el medio del ruido. Ahorita qué bueno que vas a comentar algún tema de sectores y nos podemos meter a esto. Y hay que sí. entender por qué también el crecimiento de las importaciones tiene que ver con lo que se está produciendo. Pero crecer 24% es una locura.
Entonces creo que hay que poner en contexto estas cosas que sí están pasando y que sí están pasando en el país, eh, porque es mucho el crecimiento. Nomás para poner, y una nota aclaratoria, todo esto tiene que ver México-Estados Unidos, ¿no, Ana? Porque no mencionamos No, entre, o es este es mundial. general, Ok, mundial. Es Sí, mundial. exportaciones al mundo. Sí. ok. Luego Entonces, entramos a México, Estados Unidos. eso pone todavía más importante el tema, porque siempre hemos creído Sí, que nada más nos dependíamos en la inmensa mayoría, bueno, yo he creído, ¿no? Porque no siempre, no todos, pero bueno, la inmensa mayoría va hacia Estados Unidos, ¿no? Pero sí, Sí, cuando un país crece 2, 3%, está creciendo muy acelerado. Y en este sector estamos creciendo 24%, ¿no? claro. sí. Entonces, creo que eso habla muy bien antes de que le entremos a lo específico. ¿Por qué no le entramos ahora sí a lo específico? Creo que también hace falta especificar que 91.3% de todas nuestras exportaciones son del sector manufacturero, ¿ok? Y entonces, vamos ahora a ver un zoom in de estas exportaciones manufactureras, qué sector en específico es el que estamos viendo que crece, ¿verdad? Entonces, brevemente, las exportaciones manufactureras no automotrices está separado en dos, automotrices y no automotrices. Las no automotrices crecieron 37.6% a comparación de solo un crecimiento de 1% de las automotrices. Ahora, este sector de manufacturas no automotrices incluyen prácticamente todo lo que es fabricado en México, excepto los autos, camiones y autopartes. Y este crecimiento parece indicar que está especialmente concentrado en maquinaria, servidores y equipo tecnológico. ¿Ok? Estas explicaron casi 99% del aumento de nuestras exportaciones manufactureras durante el primer semestre. Y ahora, si nos vamos aún más a profundidad, este sector de maquinaria, servicios y equipo tecnológico, que es el que está creciendo dentro de las no automotrices, ¿cómo está creciendo? Y hacemos un zoom in, ¿verdad? Aquí tenemos una radiografía sectorial de mayo de 2026. Entonces, estos datos solo son de mayo, ¿verdad? Vemos que el total manufacturero aumentó con una variación de exportaciones de 25.1%. Y aquí los productos metálicos de maquinaria y equipo contribuyeron 95.7%. ¿Ok? Y dentro de esta categoría, la maquinaria especializada casi duplicó sus exportaciones. El número es 98.1%, mientras que las automotrices cayeron 2.2%. Entonces, aquí el gran takeaway para aterrizarlo es que la fábrica exportadora de México aceleró gracias a la maquinaria y la tecnología, mientras vemos que la línea automotriz está retrocediendo. Ahora, aquí me voy a ir un poco breve para hacerlo más conversacional, pero el Financial Times acaba de publicar un artículo que básicamente responde ¿y por qué estamos viendo este incremento en exportaciones de maquinaria especializada? Y su artículo dice que solamente entre enero y mayo, México suministró 40% de los servidores importados por Estados Unidos. ¿Ok? Estas son ventas en dólares, 46.900 millones. En mayo, solamente en mayo, superó a Taiwán como principal proveedor mensual. Y el artículo está muy interesante porque platica de cómo dice, Mexico has quietly become the cornerstone of the AI boom, providing 40% of US imports this year of the computer servers that are widely used in data centers powering artificial intelligence. Entonces, estamos viendo ahorita con los números que nos dieron en este reporte que México se está convirtiendo en un proveedor clave de las computadoras que están procesando inteligencia artificial en los centros de datos, ¿verdad? Pero creo que aquí es súper importante, otra vez, big picture, sí, estamos suministrando 40% de estos servidores, pero del servidor completo, solo 3% o 7% de las partes en realidad son de México, ¿verdad? O sea, formamos una partecita Sí. chiquita del producto entero. Entonces, Bueno, creo que 7 es el valor agregado, que yo creo que sí, es distinto, Ana. Y ahorita sí creo que tenemos que entender por qué. ok, eh, y yo creo que cuál es la gran noticia detrás de eso y luego cuál es la gran oportunidad detrás de eso. Pero claro, creo que es el tema del valor agregado, porque estamos haciendo el ensamble de esos sí, servidores y, y bueno,
Si quieres, Carlos, platicamos un poquito de eso, ¿no? Sí, a ver, Emilio, yo te iba a decir, vienen buenos datos. El primero que me llama la atención, que ya lo mencionaste, es el tema del crecimiento, ¿no? El crecimiento en general. Pero creo que el segundo, que es lo que mencionaba Ana, es el no automotriz, porque creo que estamos acostumbrados en esta parte del mundo a enfocarnos en las noticias automotrices, ¿no? Que es lo que más se discute en el USMCA, por lo menos públicamente lo que más escuchamos, ¿no? ¿Tú a qué crees que se debe el crecimiento de lo no automotriz? ¿Tú qué ves a nivel de cancha y qué rol está jugando Asia en esta parte? Bueno, yo primero me gustaría comentar de la automotriz, porque la automotriz va a regresar. El automotriz ha sido el foco político. Yo creo que dos fenómenos que han afectado a la industria automotriz, que la buena noticia es que otra vez está creciendo en sus exportaciones. El 1% no está tan mal. Yo creo que vamos a empezar a crecer más esos. Se juntaron dos cosas que las dos tienen que ver con Donald Trump. La primera es el cambio de filosofía del gobierno de los Estados Unidos con respecto de la electrificación de los autos. Entonces, venías de un mundo donde habías apostado como industria automotriz a la electrificación, tus plataformas estabas apostando para allá, tu proveeduría, tu estructura que dura mucho tiempo en la industria, poner esta estructura y de repente te cambian la jugada. Entonces, este reajuste se convierte pues en un freno para la industria automotriz, que estoy seguro, porque además los conozco bien, que están ya en el reajuste y vamos a empezar a ver buenas cosas. Pero también ha sido la industria que más polémica ha sido con respecto de los aranceles en Estados Unidos y la que más presión ha tenido de Donald Trump para decir quiero que estas armadoras estén acá. Eh, que eso va a ser un reto súper importante para Estados Unidos. Estados Unidos sigue produciendo el mismo nivel de autos que producía hace 20 años. No es que ya no hagan autos, ¿eh? Eh, el tema es que lo hacen con menos gente y cada vez va a ser más difícil que tengan gente para hacerlo. Eh, entonces, se va a necesitar a México, no tengo la menor duda. Entonces, tanto resolviendo el tema arancelario con Estados Unidos, y creo que resolver, quiero decir, eh, poner de acuerdo cuáles son las reglas del juego. Yo estoy muy optimista de que la 232 de autos en algún momento, este arancel 232 hacia los autos, en algún momento Estados Unidos lo tiene que quitar, particularmente de México. Y ahorita que hablemos de déficit, podemos entender por qué. Eso es lo Sí. primero. Y lo segundo, sí ha sucedido, y creo que eso sí hay que darle ese crédito a Donald Trump, que algunas de estas cosas de económicas, pues sí se están fomentando en Estados Unidos. Está todo el tema de data centers que ya lo platicamos y lo que se Sí. está produciendo en México es el ensamble final de los servidores, pero no solo eso, todos los enclosures, todos los gabinetes que se necesitan para luego poner esos servidores y ahí hay mucho valor agregado que hay en México, incluyendo acero mexicano, metalmecánica mexicana y desde luego el ensamble. Yo soy un fiel creyente de que lo más importante es conservar el ensamble. Eh, y si tú tienes el ensamble y tienes diseño, que cada vez más tenemos en México, por cierto, entonces tienes una parte importantísima del negocio. El reto, como lo bien lo decías tú, Ana, de este incremento en las importaciones es que en la electrónica es el problema central que tenemos de cadenas de valor en la región, México, Estados Unidos, Canadá, y si me agarras un poquito más apretado, es todo el mundo lo tiene, porque todo el mundo lo tiene con Asia, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el 90% de los monitores que se usan vienen de Asia, ¿no? O por ejemplo, circuitos integrados, más del 80% de los circuitos integrados vienen de Asia. Es decir, no se puede producir un componente electrónico sin Asia el día de hoy y me parece que ahí viene parte del reto hacia adelante, ¿no? ¿Y hay Claro. oportunidad de hacerlo en esta región, Emilio, o no? Porque a veces, a lo mejor TSMC y los microchips es un ejemplo, pues, de irte al extremo, ¿no? Del nivel de especialización. Pero, ¿habrá otro tipo de componentes que sí se puede hacer, o cableado, o temas del estilo? Sí. Digo, sí, cableado hacemos un montón. Yo creo que, no creo, sin duda que sí se puede, eh, pero para hacerlo necesitamos de entrada ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, necesitamos la ratificación del USMCA y necesitamos que se elimine
todos los aranceles de cualquier tipo para toda la producción que se haga con bajo las reglas de origen del tratado. Eso es un paso indispensable para poder hacer esto, porque lo vamos a necesitar hacer los tres países, como bien lo estás diciendo, Carlos. Algunas cosas van a hacer sentido que se hagan en Estados Unidos, ¿no? Que son más intensivas en energía, por ejemplo, Estados Unidos es un país mucho más eficiente que nosotros, pero nosotros somos más eficientes para, lo de semiconductores se ha analizado muchísimo, ¿no? Para el famoso packaging, testing, y luego utilizar esos componentes en un producto final. Entonces no tengo la menor duda que se puede hacer. Y el segundo factor y más importante es que solo se puede hacer hoy en alianzas con los asiáticos. No estoy diciendo solamente con los chinos, pero para hacer esto lo tienes que hacer en alianza con Taiwán, lo tienes que hacer en alianza con Corea, lo tienes que hacer en alianza con la India, lo tienes que hacer en alianza con Japón. Sí. La India un poco menos, pero los otros tres países, yo diría China, Taiwán, Japón y Corea son los champions de la electrónica y necesitamos buscar estas sociedades con ellos en la región. Yo le digo el reverse engineering de lo que hicieron los chinos y nos tenemos que poner de acuerdo para hacerlo y hacerlo muy rápido. Y lo que es Sí. interesante, y a lo mejor esto nos da pie a entrarle un poquito más a la plática de déficits bilaterales, ¿no? Que es otra de de la Sí. investigación que hiciste, Ana. Pero ha sido Ujú. muy curioso cómo ha cambiado el tema de los déficits bilaterales de Estados Unidos con otros países, ¿no? O sea, a ver, Ana, Ajá. creo que platícanos a lo mejor de los top 5 casos o algunos de los casos que crees que son más relevantes y cómo ha jugado México en este contexto, ¿no? Y por qué ha sido un buen socio, ¿no? Comercial a lo mejor en esa parte. Claro. Creo que aquí un fact muy importante que lo dijimos al principio, pero lo repito ahorita solo para tener una imagen clara de lo que estamos viendo, es que en los reportes publicados por el US Census Bureau, México pasó de ser el segundo al tercer país con mayor déficit bilateral de bienes de Estados Unidos. O sea, esto es Estados Unidos en déficit con el país, ¿verdad? Fue superado por Vietnam y Taiwán. Y lo importante es que rompe una posición que México había mantenido desde el 2017. Entonces señala de que estamos viendo un cambio significante, ¿verdad? Nuestra Sí. variación anual con el déficit que Estados Unidos tiene con nosotros fue de 13%, mientras que de Taiwán solamente fue 66.7%. Claro, son números que de entrada, pues, empezaron más bajos que el de México, entonces estamos viendo una variación porque ahorita está creciendo muchísimo más Taiwán y otras economías asiáticas, pero igualmente están creciendo a niveles exponenciales. Este, lo que es importante es darnos cuenta que cuando se habla de que México creció en cuanto al déficit que Estados Unidos tiene con él, sí estamos creciendo, pero las economías asiáticas están avanzando casi que 4 veces más rápido que nosotros. A ver, aquí, Emilio, estos datos que las economías éticas están avanzando más, ¿es un tema de especificación de industria o es un tema de cambios de política o es una mezcla de muchos, no? Porque algo que llama la atención, y a lo mejor en carro nos puedes dar un ejemplo para la gente que no lo conoce, es que inclusive un carro tiene 30,000 componentes y a lo mejor 7,000 se hacen México, pero puede que pase ese componente 15 veces la frontera de ida y vuelta para el ensamble final del carro. Eso es bien complicado hacer con Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué Asia está Sí. creciendo tanto y dan tanta relevancia? No está pasando con Asia, pero un poco, sí, déjame explicarte qué es lo que sucede. Tú haces una parte de ese componente en México y le importaste componentes, casi no hay nada ya que no tenga electrónica cuando estás viendo un producto final. Entonces, tú hiciste una parte metal mecánica y le incorporaste algo de electrónica. Algo de esa electrónica vino de Asia, ¿eh? Sí. Eh, Como te digo, si tiene una memoria, si tiene un chip de los de baja, no los más sofisticados como los que va a hacer Taiwan Semiconductors, pero si son los sofisticados, pues vino de Taiwán, ¿sí? Se lo mandaste a Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron otro subensamble con esto. De hecho, en las exportaciones, Ana, el 60% de nuestras exportaciones son bienes intermedios. Somos el único país que tiene eso con Estados Unidos, porque es este ecosistema de producción. Pero esa empresa americana también importó componentes de Taiwán o de Vietnam para incorporarlos al subensamble que luego nos lo regresaron. Entonces, los dos estamos yendo y viniendo, pero al mismo tiempo importando
de Asia los dos. De hecho, si tú ves el mapa de lo que importa México de Asia y lo que importa Estados Unidos de Asia, es idéntico. Varía un poquito, Estados Unidos importa más textiles que nosotros, etcétera. Pero es el mismo ecosistema. Entonces, eh, la ventaja que tiene Estados Unidos es que puede comprar insumos, pero intercambiar con México productos intermedios de valor agregado. Sí, Eso solamente ocurre con México. Y yo creo que el número que saca Ana es buenísimo. Y esto una vez escuché a Luis de la Calle cuando, muy al principio de este Trump 2.0, hablar de déficits. Y él decía, pero no todos los déficits están creados iguales. Porque no es lo mismo, voy a usar el del semestre, ¿ok? Que son los datos que nos compartiste. Vietnam sí, tiene 114,000 millones de dólares de déficit con Estados Unidos. Estados Unidos con Vietnam tiene 114,000 millones de dólares de déficit. Es mucho. Son 100, vamos a decirle. sí, Pero Estados Unidos solamente le vende a Vietnam 10,000 millones de dólares. Entonces, es menos buen negocio eso. Cuando con México tienes eh, otra vez un déficit de 100 en el semestre, pero te compró 200,000 millones de dólares. Entonces, Ujú. ¿qué prefieres? ¿Tener un déficit con el que de 100, con el que te compra 10 o el que te compra 200? Por eso es que México, nosotros insistimos, y de hecho, Daniel Wilson, que salió del USTR, hizo una publicación donde él mismo decía, el déficit de México es un déficit único con el resto del mundo para los Estados Unidos, porque es un déficit de coproducción. claro. Nunca va a estar en cero ese déficit, porque Estados Unidos es un país de consumo y nosotros somos un país de manufactura. Entonces, pero tiene inclusive mejores posibilidades de reducción que Asia, porque a Asia no le vas a mandar nada. Y yo juntaría, habría que hacer el análisis, Ana, yo Sí. juntaría Vietnam y China, porque esta bajada del déficit de China hay que ver qué tan cierta es. Ahí es donde se está haciendo el transshipment. No se está haciendo, no digo que no haya un caso de alguien que esté haciendo transshipment ilegal en México para ir a Estados Unidos, pero la industria en general no lo está haciendo. Está integrando componentes electrónicos o cadenas de valor que no hay en la región a productos de valor agregado que luego comparte con Estados Unidos. Oye, Emilio, a ver, y en este tema de los déficits, platicábamos, Ana, tú y yo, antes de empezar el podcast, el tema, como estamos hablando de temas de exportaciones, las monedas juegan un rol bien importante, ¿no? A lo mejor el tipo de cambio. El tipo de cambio hace un par de años rondaban los 20 pesos, hoy andamos en los 17.25 en el interbancario. ¿Qué rol ha jugado esto en estos números? Porque ciertamente a lo mejor para algunos de tus clientes es más caro ahora producir en México con un peso tan fuerte, ¿no? ¿Qué rol está jugando esto? Bueno, yo, si quieres lo digo, y ahorita Ana, tú mencionas desde el punto de vista económico, para mí es un misterio este tipo de cambio. Los exportadores lo detestamos. ¿Por qué? Porque de hecho es un tipo de cambio que promueve la importación en lugar de la producción en México. Inclusive en este momento proteccionista del mundo, que yo no soy muy proteccionista, pero pues ahorita no hay de otra y está bien, vamos a, como decía un poco Ana al principio, aunque no seas proteccionista, pues más vale que lo entiendas, porque ese es el momento en el que estamos viviendo de regionalización y hay partes súper convenientes para eso. Eh, entonces, un tipo de cambio más bajo nos haría eh, incentivar más un tipo de cambio más alto, o sea, a 20 pesos, como estábamos algunos años, nos haría ser mejores exportadores y promover menos las importaciones de otras partes, aunque sé que en algunas cosas, pues esto es importantísimo, ¿no? Hay cadenas de valor de bienes de consumo, por ejemplo, que necesitamos traer cosas, particularmente de Asia, ¿eh? Estoy hablando de ropa, de calzado, es importantísimo. Para el tamaño que tenemos de la economía, no hay suficiente capacidad instalada en México para producir ropa y calzado, inclusive luego me meto a temas de precio que el país también necesita, ¿no? Bueno, un poco similar a lo que Emilio estaba diciendo ahorita, vemos que las exportaciones crecen más que las importaciones, aún con un peso fuerte y en gran parte impulsadas por la demanda que estamos viendo de maquinaria y servicios para inteligencia artificial. Entonces, hasta cierto punto está siendo un poco, no irrelevante, no quisiera decir eso,
para nada, pero no Sí. estaríamos viendo en gran sentido el efecto que está teniendo el tipo de cambio. De acuerdo. Y mira, un dato adicional que me gustaría compartirles, Carlos y Ana. Tú sabes, Carlos, que yo soy fan de las IMEX, ¿ok? Este, y creo que lo mejor que le ha pasado a este país es el programa de maquiladora, que luego evoluciona en el IMEX el día de hoy. No hay un programa de desarrollo social más importante en la historia del país que el programa de la maquiladora y luego el programa IMEX. ¿Lo puedes explicar poquito? Porque yo creo que muchos no Sí, saben qué es, ¿no? Tú porque estás en la industria. el, pro- el programa IMEX es la licencia que te da la Secretaría de Economía junto con la certificación IBIEPS que te da el SAT para tú poder ser un exportador en México, ¿sí? Todas estas empresas que de lo que estamos hablando el día de hoy operamos bajo ese programa. Ese programa que nació como el programa de maquiladora, eh, otra vez, hace muchísimos años, donde era un programa para promover la inversión, donde no se pagaban impuestos, donde no se pagaban aranceles, empezó a generar cultura industrial en México, empezó a dar a la gente, a capacitar a la gente en lo que era ir a una fábrica todos los días temprano, protocolos de seguridad, sistemas de calidad, etcétera. Eso evolucionó al programa IMEX y quiero ser bien específico con esto, que hoy paga impuestos, todos, incluyendo impuesto de la renta, y paga aranceles de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y a los programas que tenga México, pero no hay un programa de maquiladora el día de hoy que le evite a las empresas pagar aranceles. Ese mito que no hemos podido quitar es falso. Entonces, estas empresas IMEX, que somos cerca de 3,200 empresas que tenemos programa IMEX y certificación IBEPS, hoy, entre los empleos directos e indirectos, directos son 3 millones de personas, indirectos estás hablando que estamos arriba de 10 millones de personas junto con los directos, es el 50% del empleo formal del Seguro Social de México. 3,200 empresas, el 50% del empleo formal de México. En el Seguro Social hay registrados 1 millón de patrones. Repito, 1 millón de patrones. Bueno, de estos, 3,200 generan el 50% del empleo. Wow. Wow. Entonces, es una cosa espectacular lo que ha pasado con sus retos de impacto ambiental, de impacto social, porque no hay que negarlos. Me parece que eso es lo importante. Es lo que yo decía de los data centers. Son importantes, pero no puedes negarlos las otras partes que tienes que Claro. atender, comunicar en la comunidad. Se habló mucho, particularmente en Juárez, porque sí se generó una movilidad de gente una migración hacia Ciudad Juárez, que Ujú. en ese boom se descontrolaron muchas cosas, el desarrollo social, las familias que se quedaron sin personas en otras partes de México, no se construyeron casas, infraestructura, etcétera. Pero eso da para otra. De hecho, tenemos una conversación de eso pendiente que nos vamos a echar con nuestro amigo Ricardo Rafael sobre la imagen de la maquiladora. Pero el punto es, en los datos que está comentando Ana, está todo el sector exportador de México, que no todos son IMEX, ¿no? Pero las IMEX, para no quedarnos con este número de nada más del 24% y el 22% de las importaciones, que parece un número muy chiquito. Ujú. De hecho, el superávit de la industria de México, de las IMEX, que en el semestre hemos exportado 288,000 millones de dólares, hemos importado solamente 235. Es decir, que tenemos un superávit de 50,000 millones de dólares, que es el 10% más grande que el superávit que teníamos el año pasado en el mismo periodo, ¿eh? Sí. Eso es pura reubicación de cadenas de valor aquí. Entonces, creo que evidentemente este número está más afectado porque la electrónica ha tomado mucho de eso y ahí vamos a tener mucho menos contenido nacional, pero vamos a generar mucho empleo, ¿eh? Porque los ensambles generan mucho empleo y yo creo que no, yo siempre soy consciente, en México la prioridad es el empleo. Eh, Sí. Evidentemente hagamos más cosas cada vez, ¿no? Oye, Pero está nomás pasando. digo, interesante. Creo que podemos pasar otra hora, hora y media platicando de números, pero a lo mejor para aterrizar la plática. Eh, a veces hablamos mucho de lo macro, ¿no? Todo lo que está en estos números, que si Vietnam, que si China, que a quién le exportamos, que si Estados Unidos o las industrias, pero hay estados, tanto de la entidad americana y la entidad mexicana, y si vale la pena meter a Canadá también, ahora que pronto viene el North Capital Forum, lo metemos, pero hay estados que tú veas
están trabajando muy bien o hay estados que están colaborando muy bien. No sé, a lo mejor Texas está colaborando muy bien entre los dos países. ¿Tú ves algunas diferencias ahí en esto o por la verdad lo ves muy general, dependiendo más bien a nivel empresario, a nivel industria, a nivel específico? Mira, yo te diría de México, creo que hay estados que están haciendo las cosas muy bien para, para apoyar a la inversión. Creo que inclusive, no solo eso, déjame decirlo, veo una corriente muy positiva de lo que está haciendo el gobierno federal para apoyar al sector manufacturero de exportación de México. Está en las noticias, está toda esta discusión de las reuniones de la presidenta con las empresas IMEX y pensar en el IMEX 4.0, que es parte del Plan México. Creo que México está eh, entendiendo que lo que podemos controlar ahorita es qué es lo que hacemos nosotros. Y eso pasa también en Nuevo León y pasa en Coahuila y pasa en Baja California, este, haciendo cosas muy buenas en Chihuahua, adaptándose a lo que le impactó este ajuste de la industria automotriz electrónica a Ciudad Juárez. Entonces yo creo que hay cosas buenas pasando. Creo que hay estados como Texas, que son muy aliados de México, no públicamente, pero sí son aliados de México. Eh, Arizona, ¿no? Es otro. California no tiene tanto tiempo para nosotros. Sabe que somos muy importantes, no se va a meter, pero no estamos en su agenda. Pero Texas lo veo un poco más echado para adelante, Carlos. Pero lo más importante que yo veo es que si hay un trabajo muy unido del sector privado de México, de Estados Unidos y de Canadá. Eso sí lo veo y eso a mí me da mucho optimismo. Aún y aunque algunos puedan tener una opinión un poco distinta, un sector como el acero, como el textil, con el exportador y con la electrónica, pero sí estamos coming together porque sabemos que es indispensable tener reglas del juego claras de la región para seguir creciendo más de lo que estamos creciendo el día de hoy. Eso a mí, estoy en un momento de optimismo, tanto de lo que está pasando en México con la autoridad, como esta convivencia de los tres sectores, México, Estados Unidos y Canadá. Pues muy bien, yo creo que con esto podemos concluir, ¿no? Sí. Con este optimismo que nos platicas. Pronto viene el North Capital Forum, que es este foro donde justamente vienen empresarios, personajes del gobierno local, estatal, federal de los tres países, government affairs, temas de Think ONGs, tanks. etcétera. Y son dos días y medio muy buenos de muchas pláticas, que seguramente Enrique nos platicará en uno de los próximos podcasts. Pero bueno, para terminar, ¿qué, qué leyeron o qué vieron interesante en la última semana? Yo leí un artículo de The Atlantic, se llama Another Symptom of Growing Isolation, y básicamente habla de cómo, a comparación con el 2005, hablamos 28% menos todos los días, dado a que ya no tienes que marcar un restaurante y hacer la reserva hablando, pero puedes usar OpenTable o Resi, y te va listando aplicaciones que más o menos sustituyen la comunicación verbal. Se me hace muy interesante pensar en, pues, cuáles son las implicaciones. Hablamos menos, pensamos menos, aprendemos menos, sabemos menos. Más ahorita con la inteligencia artificial, que fue el gran tema de esta plática. Van a ser pocas las personas que piensan, más pocas las que hablan bien y congruentemente. Creo que vale la pena que lo lean. Muy bien, pásanos el link, Está Ana. buenísimo. Emilio, No, yo me quedo con lo que comenté al principio, te dije que me iba a adelantar. Está muy bueno el podcast del tema de data centers. Larguito para mí, como el nuestro, de 1 hora. Espero que también que como les parezca interesante. Creo que se lo tienen que echar. Porque muy bien. también me preocupa el tema del boom del data center. Si esto fuera un boom del data center como hubo de los autos eléctricos, de repente todo este crecimiento que traemos de manufactura no existe, ¿eh? Entonces, por Sí. eso creo que la diversificación es importantísima. Entonces, entender este tema del data center y el contexto social que estamos viviendo. Muy bien. Yo les voy a recomendar, soy muy fan de un podcast que se llama Founders, que habla de las historias de los emprendedores. Ya como 430, creo. Soy muy fan de estas historias de perseverancia que toman mucho tiempo. Platican muchos de todo el mundo, ha sacado unas buenas, de la de Hyundai en Corea del Sur, la de Ferrero Rocher en Italia, entre otras. Pero David Sendra, eh,
ha sacado un podcast en los últimos 8 meses donde se sienta a entrevistar a los emprendedores vivos con los que le han dado acceso, ¿no? Y tiene varios episodios, pero el que sacó el domingo pasado es alguien que no es muy conocido y es de origen venezolano. Creció en Venezuela, se llama Mickey Malca y tiene un fondo que se llama Ribbit Capital que invierte en servicios financieros. Él creó un banco similar o una plataforma financiera, vamos a ponerlo así, porque que tenían varios componentes, en Venezuela. Y luego de venderla en los 2000 se fue a Estados Unidos y ahora yo creo que es el mejor inversión de servicios financieros. Vale la pena su historia, vale la pena que viene de América Latina, vale la pena que habla de casos de América Latina y el impacto que está teniendo. Y también cómo el mundo, lo podemos ver que nada más se transforma en data centers, pero también el sistema de pagos, y lo recomendé con el libro The History of Money, perdón, cómo el mundo va cambiando también el sistema de pagos y generando menos fricción. Entonces, Sí. esa es mi recomendación. Ahorita que dices eso, Carlos, espectacular los venezolanos, ¿eh? Qué cosas es gente increíble, creativa, emprendedora. Digo, el otro día estuvo Mariate con nosotros, pero tantos casos de venezolanos eh, súper brillantes y son los que conocemos. Ojalá que el mundo nos dé la oportunidad o la historia nos dé la oportunidad de conocerlos más y integrarnos más con ellos. Sí, yo creo que no nomás venezolanos, yo creo que América Latina tiene muchas historias que no se han contado, ¿no? Y por eso es importante el rol que juega Senra, entre otros, ¿no? Que entrevistan gente. Muy bueno. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes, público, por escucharnos y dedicarnos. Ojalá sea una hora. Tratamos de ser breves, pero luego nos gana la pasión. Y los esperamos ver en el siguiente podcast de Proyecto 1954 by White Paper. Y lean White Paper. Muy bueno lo que están haciendo. Gracias. Gracias.